Mi nombre es Jairo Reyes y pues hoy vamos a hablar algunas cosas muy puntuales de hemorragia subaracnoidea. Como algo introductorio muy corto, pues nosotros siempre tenemos que saber que este diagnóstico es un desafío muy importante para el médico de urgencias y que esta es una etiología grave y que tiene una alta carga de morbimortalidad. Y pues que dependiendo de que nosotros realicemos un diagnóstico inicial preciso, pues va a depender cuáles van a ser los resultados en nuestros pacientes. Tenemos que saber que esta entidad va a variar su incidencia de acuerdo a la distribución geográfica y según reportes de casos puede ir desde 2 hasta 27 casos por cada 100.000 habitantes. Tener en cuenta que se puede presentar hasta en un 50% en menores de 55 años y que la tasa de mortalidad puede llegar a ser hasta del 50%. Y se han visto en casos, en autopsias más que todo, pues que se ha determinado que hasta el 2% de la población general puede tener aneurisma. Y recordar, pues, que este tipo de patología se puede presentar o puede deberse también a factores modificables y no modificables de los sujetos. Modificables, por ejemplo, se ha visto que tienen más riesgo de presentar este tipo de patología personas con tabaquismo, hipertensas, abuso de cocaína, de alcohol. Y no modificables, por ejemplo, pacientes que tienen algún trastorno genético, algunos antecedentes familiares de primer grado que hayan sufrido algún tipo de aneurisma. Y pues estas incidencias han bajado pues en el momento de nosotros haber intervenido en los factores modificables. Entonces, así grande pues como para que recordar y como para que entiendan la dinámica de la charla, pues tenemos que recordar que la hemorragia subaracnoidea básicamente la vamos a dividir en dos. La causa traumática, que sigue siendo la causa más común en que se presenta, y la hemorragia subaracnoidea no traumática, donde la causa más importante es la ruptura de los aneurismas en casi un 85% de los casos. Hay otras causas que no son traumáticas, pero tampoco son aneurismáticas, que ya son casos mucho más raros, como tumores, coagulopatías, disecciones arteriales. Puede suceder por aneurismas micóticos, por drogas, entonces, pues para que también no lo olvidemos, y esto puede equivaler aproximadamente al 5% de las hemorragias subaracnoideas no traumáticas. Respecto a la sintomatología o la forma del espectro de presentación clínica, como pueden ver, es muy amplio, donde una parte se puede presentar como la presentación clásica, pero pues también vamos a tener dos lados de la curva donde podemos encontrar pacientes muy enfermos que pueden incluso presentarse como en coma o pacientes que tienen presentaciones atípicas. Normalmente nosotros en la literatura vamos a encontrar pues, que los pacientes nos pueden referir cefalea, náusea, rigidez nucal, alteración, algún tipo de alteración del estado de conciencia, algún déficit focal o convulsión, pero pues tenemos que, como les digo, hay presentaciones muy atípicas que nos pueden llevar al error. Solo puse esta diapositiva aquí, pues es importante y la vamos a encontrar, pues que la cefalea lo presentan o se describe pues como el síntoma cardinal, pero pues también tenemos que recordar que en el caso de las hemorragias subaracnoideas puede llegar a ser un 55%, un 50% de presentaciones asintomáticas, lo que nos puede llevar a diagnósticos erróneos. Y que de ese 2% que equivalen todas las consultas de cefalea en el servicio de urgencias, solo el 1% de esos pacientes verdaderamente es una cefalea secundaria a una hemorragia subaracnoidea. Y pues tener en cuenta pues que siempre vamos a encontrar la descripción de la cefalea en trueno como el dolor de cabeza más fuerte que ha habido en su vida, de inicio súbito, repentino, de una intensidad que describen de 10/10, pero también se ha visto que hasta el 85% de los pacientes que describen ese tipo de dolor de cabeza, pues el diagnóstico final no termina siendo una hemorragia subaracnoidea, pues para que tampoco nos tenemos que confundir. Y que hay muchísimas causas de cefalea que tampoco tenemos que dejar a un lado, pues porque nos podemos enredar y pueden terminar en un desenlace desfavorable para nuestros pacientes. Entonces, recordar, preguntarle siempre a nuestros pacientes cómo fue el inicio de la cefalea, la severidad, la calidad o si se parecía a otros episodios previos y cuáles son los síntomas asociados a ese síntoma. Y pues vamos a encontrar, como ya les decía, factores distractores que nos pueden hacer olvidar que nos estamos enfrentando a una hemorragia subaracnoidea. Por ejemplo, nos podemos presentar ante un paciente que le aplicaron algún tipo de analgesia y la cefalea se dio, entonces pensar erróneamente que no estamos frente a una hemorragia subaracnoidea y pues equivocarnos, o pacientes que presentan síntomas no específicos virales o dolor musculoesquelético y la hemorragia subaracnoidea, como les decía, también se puede presentar de esta forma. Entonces, ya para iniciar a responder las preguntas que teníamos pues como objetivo,
tenemos que recordar, pues, que vamos a recordar para nosotros poder describir o poder tomográficamente poder llegar a un diagnóstico y saber aproximar o tener una aproximación de cuál es la causa de nuestro sangrado, tenemos que recordar que nosotros a nivel de la circulación vamos a tener la circulación anterior a la circulación posterior. Las causas de hemorragia subaracnoidea, casi entre el 90 y el 95% son por causa de alteraciones a nivel de la circulación anterior, y ese porcentaje se nos va a ir en la mayoría de las veces así como lo están viendo. El 40% por algún tipo de sangrado en la carótida interna, el 30% en la comunicante anterior o la cerebral anterior y el 20% en la cerebral media. Y ya el 5 a 10% restante, pues casi siempre van a ser por sangrados a nivel de la área vértebro-basilar. Entonces, también tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a una tomografía, pues de acuerdo a lo que nosotros ver, también tener en cuenta que va a haber algún riesgo de ruptura o algunas arterias van a tener un riesgo de ruptura mayor, hablando de hemorragias aneurismáticas, pues para sospechar o pues poder tener cierta idea de pronto de cuál fue la arteria que en ese momento nos está causando la etiología, donde pues la mayoría puede ser por la comunicante posterior en un 41%, en el 34% por la comunicante anterior y 20% por la cerebral media. Estos porcentajes obviamente van a ser cambiantes de acuerdo pues a diferentes estudios, pero aproximadamente digamos que este es el promedio que se describe. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una identificación a nivel de tomografía, una identificación tomográfica, pues también siempre tenemos que tener en cuenta que la tomografía va a tener unas limitaciones. Esas limitaciones van a depender del tiempo en el que se tomó la tomografía, del volumen de sangre que quizás es muy pequeño y no lo vamos a encontrar, de la experiencia del intérprete, de la persona que esté viendo la tomografía, de la clase de tomógrafo que estemos utilizando. Importante, las personas que son muy anémicas y se ha demostrado que tienen un hematocrito menor del 30%, pueden producir falsos negativos porque la sangre, al estar tan hemodiluida, no presenta resultados favorables. Entonces, para nosotros poder empezar el tipo de hemorragia subaracnoidea de acuerdo a la topografía, pues empezando por la hemorragia traumática, que en teoría es la más fácil de identificar, tenemos que pues primero obviamente buscar una historia de un traumatismo, y lo que nosotros vamos a encontrar generalmente va a ser sangrado a nivel de los cortes altos de la tomografía y principalmente en las convexidades cerebrales. Y tenemos que pensar que esto está sucediendo porque sucedió un trauma en las áreas de golpe o contragolpe en el momento del trauma, como ejemplo, pues por ejemplo en las porciones anteriores de la fosa craneal o en la fosa media o en las fosas frontales. Entonces, al suceder el trauma, por inercia sucede el efecto del golpe contra golpe, y pues si estamos pensando en una hemorragia subaracnoidea de origen traumático, pues tenemos que buscar la mayoría de las veces este tipo de sangrado, como pueden ver en la imagen. Ya cuando vamos a hablar de la hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático, como con cualquier otra patología a la que nosotros nos enfrentemos, primero pues tenemos que hacer un buen examen físico neurológico a nuestros pacientes, porque muchas veces solo con hacer un buen examen físico neurológico ya nos puede hacer pensar en qué identificar en la topografía del sangrado. Un ejemplo muy grande que se describe es pues, cuando nos enfrentamos a un paciente que tenga un tercer par, pues nos va a hacer pensar inmediatamente que va a ser una hemorragia de origen de la comunicante posterior, que se da básicamente porque la sangre produce algún tipo de compresión en el quiasma óptico y pues va a producir la alteración del oculomotor. O si nos estamos enfrentando a un paciente afásico, pues ya podemos pensar que está comprometiendo el área motora y pues que lo más probable es que nos estemos enfrentando a algún sangrado a nivel de la arteria cerebral media. Entonces, digamos que las tres grandes áreas topográficas que nosotros tenemos que recordar son las siguientes. Entonces, cuando nos enfrentemos con una hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático y estamos pensando en la comunicante anterior, nosotros lo que tenemos que buscar es un sangrado en la parte anterior de la cisterna, como pueden ver aquí en la imagen, de las cisternas interhemisféricas o de las cisternas supracelares, o también llamadas cisternas quiasmáticas, y buscar el sangrado en esta área, o un hematoma interhemisférico que se puede presentar así como están viendo en las imágenes que pueden observar a mano izquierda. Entonces, cuando nos enfrentemos a un sangrado en esta área, pues tenemos que pensar en que topográficamente el compromiso va a ser de la comunicante anterior. Si estamos pensando que la hemorragia es de origen de la arteria cerebral media, lo que tenemos que buscar principalmente es un sangrado que se va a presentar más que todo en los surcos de las cortezas motoras, o un hematoma
temporopolar. Aquí en esta imagen, como para que recordemos cuáles son las áreas de compromiso, lo que estamos viendo es el número 2 en color verde, es el área donde nosotros tenemos que buscar el sangrado de este tipo cuando estemos pensando en algún tipo de sangrado en esta arteria. Y cuando estemos pensando en un sangrado en la arteria cerebelosa posterior o posterior inferior o en las basilares, lo que nosotros tenemos que buscar es sangrado a nivel de las cisternas y del ángulo pontino que está ubicado en este sector. Muchas veces pueden ser de distribución asimétrica y también resalta que a veces se pueden encontrar hematomas. Ustedes ven un hematoma subdural agudo, pero que el paciente no tenga ningún tipo de antecedente de trauma, que no tenga estigmas de trauma, también pueden hacer sospechar que el paciente está frente a un aneurisma de una carótida posterior que se ha disecado y ha sangrado. Eso respecto a las hemorragias subaracnoideas de origen aneurismático, así como ya les dije la traumático. Igual aquí hay una imagen como para que recordemos cuáles son las áreas en donde nosotros vamos a estar, las áreas del territorio de cada arteria ya que previamente les nombré, pero también se han visto patrones o se han podido identificar patrones de hemorragia subaracnoidea de origen no traumático, pero también de origen no aneurismático. Entonces, básicamente se han descrito estos 4 patrones. Recuerden que, como les digo, después del trauma, después de las aneurismas, quedan aproximadamente un 10% de hemorragia subaracnoidea. Entonces, entre ese 10% podemos encontrar alguno de estos tipos de patrones de sangrado. Entonces, el primero que nos describen es la hemorragia subaracnoidea perimencefálica no aneurismática. Y básicamente, ¿qué es? Es una hemorragia que vamos a encontrar, pero que la sangre va a estar limitada al perimesencéfalo en las cisternas, pero no va a haber evidencia geográfica de un aneurisma. Ahí necesitamos por regla de oro realizar una arteriografía para ver. Entonces, si nosotros normalmente podemos ver esto, todo el mundo va a decir, se tuvo una ruptura de aneurisma, pero si el aneurisma no se encuentra, pues nos estamos enfrentando a eso y ya tenemos que buscar causas mucho más extrañas como las que les mostré previamente, que son aproximadamente del 5 al 10% entre todas. Otro patrón que muestran, aquí no se ve muy bien, es la hemorragia subaracnoidea sulcal o convexal. Y es una hemorragia que está aquí aisladita en algún surco cerebral y que no tiene extensión a ningún otro lado. Y básicamente esto se debe a que pueden ser hemorragias a nivel de las cisternas basales. Otro patrón que describen en las hemorragias subaracnoideas de origen no aneurismático es esta, que es la hemorragia subaracnoidea difusa no aneurismática con un patrón de aneurisma, que básicamente, como pueden ver, es una hemorragia muy similar a cuando tienen una ruptura aneurismática, igual sin las presencias de una imagen que muestra una lesión subyacente o un aneurisma en las angiografías. Y finalmente, este que se denomina una hemorragia intraventricular primaria, y básicamente va a ser una hemorragia aislada que vamos a encontrar en el sistema ventricular unilateral y casi siempre está asociada a un sangrado a nivel de la cisterna basal o posterior. Respecto a las escalas, pues existen muchas escalas aparte pues, de las que vamos a tocar hoy, pues que nos van a servir y cada una va a tener un objetivo. Entonces, la primera es la escala de Fisher. Esta, de tener en cuenta, es una escala que es de uso tomográfico o imagenológico, y esta nos va a ayudar a determinar la cantidad de sangre a nivel de la tomografía y nos va a servir para predecir el riesgo de vasoespasmo que el paciente de riesgo de vasoespasmo sintomático que el paciente va a presentar, el cual pues tengamos en cuenta que el vasoespasmo es una de las complicaciones más frecuentes. Entonces, como pueden ver, se divide en 4, donde en la primer grado no vamos a encontrar sangre en la tomografía, como en el ejemplo a mano derecha, y el grado 4, pues donde vamos ya a encontrar un hematoma intracerebral o intraventricular que puede tener o no un sangrado subaracnoideo difuso. Esta escala de Fisher nos la propuso, pues, como su nombre lo dice, el doctor Fisher, resaltando que fue en 1980, y básicamente, ¿qué nos propuso o qué encontró? En total fueron 47 casos el estudio original, y lo que ellos vieron o encontraron una correlación entre la presencia de sangre o no y la cantidad de sangre y cuál era el vasoespasmo que presentaban los pacientes, encontrando que el grado 3 era el que peor o el que mayor probabilidad de vasoespasmo clínica tenía. Entonces, pues de resaltar pues que de esta época es una escala que pues se presentó y desde ese momento ha seguido todavía en un uso hasta la actualidad. La segunda escala es la escala de Juni-Hess. También desde 1968 la presentaron los dos neurocirujanos
Y esta escala, que solo se basa en hallazgos clínicos, nos van a ayudar es a correlacionar tanto la mortalidad y los resultados de un tratamiento quirúrgico o un futuro tratamiento quirúrgico en nuestros pacientes, donde se divide en 5 grados, donde uno, pues vamos a encontrar un paciente asintomático con cefalea mínima, al 5, pues que son pacientes que pueden estar en coma o con descerebración. Y pues este es el estudio inicial presentado por estos dos neurocirujanos, donde lo que ellos hicieron, donde determinaron o cogieron un total de 275 pacientes y los clasificaron en esos 5 grados que les acabo de explicar. Y vieron cuál era la mortalidad tanto en el momento de la admisión como en el momento de realizar algún tipo de cirugía. Y vieron o encontraron una correlación directamente proporcional que entre más grados o puntajes se le da a los pacientes, la mortalidad, que en este caso son las cuñas negras, tanto en la admisión o postquirúrgica, pues la mortalidad iba aumentando cada vez más. Siendo pues obviamente los grados 4 y 5 una mortalidad de casi el 100%, tanto pre como postquirúrgico. Y pues de resaltar que desde 1968 también una escala que pues actualmente todavía tiene mucha vigencia. La siguiente escala, pues que nos presenta la Federación Mundial de Neurocirujanos, que fue propuesta en 1988, es una escala clínica en la que vamos a combinar tanto el Glasgow como los hallazgos clínicos que encontremos en el paciente. Y esta escala lo que nos va a ayudar es a correlacionar tanto el pronóstico como un método para ver cuáles son los cambios neurológicos que ha tenido el paciente durante el tiempo. Esta escala, como les digo, fue propuesta por la Escuela Mundial de Neurocirujanos en 1988, donde lo que demostraban, lo que ellos vieron fue que en el momento de someter esa escala y ver cuál era los resultados finales en la escala de Glasgow a los pacientes a los cuales fueron sometidos, encontraron que los pacientes entre el grado 1 y 2 tenían una mejor recuperación y los pacientes podían ser más independientes. Pero pues que los pacientes que eran de mayor grado casi siempre terminaban o muertos o en estados vegetativos. Sí, y finalmente, la última escala, que es la de Marshall, que fue una escala propuesta que salió de un resultado de un banco de datos inicialmente, y que tenemos que saber, esta escala la podemos nosotros aplicar cuando estamos frente a una hemorragia subaracnoidea, pero de origen traumático. Inicialmente esto no se creó para esto, pero se ha visto una muy buena correlación. Y básicamente en esta escala de Marshall lo que van a hacer es que se divide en dos grandes grupos. Si el paciente presenta algún tipo de lesión difusa, y esta lesión difusa se va a puntear desde el estadio 1 hasta el grado 4, o si el paciente tiene algún tipo de efecto de masa. Posterior a eso, vamos a evidenciar, a tomar una tomografía y realizar unas mediciones. Y ya vemos que si, de acuerdo a lo que encontremos, si presenta la línea media desplazada más de 5 milímetros o no, si tiene las cisternas comprimidas parcial o totalmente borradas, o si hay desplazamiento mayor a los 5 milímetros, o en el caso de las masas, pues si hay una lesión o una sugestiva de masa que ya ha sido quirúrgicamente evacuada, o de acuerdo a la densidad. Todo esto son hallazgos tomográficos. ¿Y qué demostraron o para qué nos sirve este tipo de escala? Nos van a ayudar a predecir el riesgo de hipertensión intracraneal que van a presentar los pacientes y también nos van a ayudar a mostrar la mortalidad de los pacientes, resaltando que el estadio 4 nos muestra un riesgo de hipertensión craneal del 100% con una mortalidad del 100%. Este fue el estudio inicial que presentó Marshall y colaboradores, donde pues proponían esta nueva clasificación, como les digo, inicialmente era para trauma craneoencefálico severo. Y para resumir esta tabla grandota, en la que ya les digo, los que presentaban peores resultados eran los pacientes que presentaban lesiones difusas estadio 4, y esto fue lo que ellos encontraron, que los pacientes que presentaban este tipo de lesiones tenían una incidencia del 100% de hipertensión endocrinal con un 100% de mortalidad, al igual que los pacientes que tenían efectos de masa o sangrados que hacían el efecto de masa. Pueden ver que los que no tienen unas lesiones mayores a 25 centímetros cúbicos de sangrado y que no fue evacuado, no tienen indicación quirúrgica, tienen una probabilidad de hipertensión pulmonar, hipertensión craneal, perdón, casi el 85%, con una tasa de mortalidad aproximadamente del 77%. La otra pregunta que nos pedían responder era que, bueno, si con el TAC no la diagnosticamos, ¿cuál es el paso a seguir? Digamos que
frente a esto, hay dos grandes corrientes, por llamarlo así, de la literatura, en los que unos recomiendan la punción lumbar, pero con los últimos estudios, el aumento de las tecnologías y todo, otros recomiendan ya la realización de otros exámenes como las angiotomografías, las resonancias o demás. Pero en general, lo que está más avalado, porque pues, de destacar que no hay unas reglas muy definidas al respecto, lo que se recomienda es realizar la punción lumbar. Primero, pues por la facilidad de hacerlo, por el costo-beneficio, porque los resultados que podemos obtener son más rápidos y no vamos a necesitar un radiólogo a la mano para nosotros poder tomar algún tipo de conducta. Entonces, ¿cuándo vamos a realizarla? Cuando nosotros tengamos una fuerte sospecha de que nuestro paciente esté frente a una hemorragia subaracnoidea y el TAC esté normal. Eso puede llegar a suceder hasta en el 7% de los casos. Como les decía, el valor es debatido y lo principal o lo que nosotros más tenemos que tener en cuenta o idealmente es que cuando nosotros decidamos hacer esta punción lumbar, tiene que realizarse en teoría, preferiblemente entre las 6 a 12 horas posteriores al que inició a presentar el cuadro clínico. Y resaltar lo que ya les había dicho, que no existen unos criterios establecidos para decir esta punción lumbar es positiva para un diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer? Idealmente lo que nosotros o nuestro objetivo al momento de realizar la punción es buscar la presencia de glóbulos rojos en el líquido cefalorraquídeo. Pero el desafío aquí es nosotros poder determinar cuándo se trata de una verdadera hemorragia subaracnoidea y no se trata de una punción traumática. Porque pues esto puede suceder hasta en un 15% de las ocasiones que hagamos una punción lumbar y pues podemos estar enfrentándonos a tomar decisiones clínicas pues bastante diferentes entre una punción traumática o una verdadera hemorragia subaracnoidea. Entonces digamos que se han propuesto un par de técnicas grandes. Uno es la que se denomina la de los 3 o 4 tubos según lo que ustedes estén leyendo. Y lo que básicamente lo que toca es pues tomar 4 muestras de líquido cefalorraquídeo y nosotros analizar esto. Considerando que si se trata de una punción traumática, pues los glóbulos rojos, de acuerdo al número de tubos, van a ir disminuyendo en su valor y probablemente al llegar al tercer o cuarto tubo ya no va a haber presencia de glóbulos rojos. Pero la presencia de glóbulos rojos está presente tanto en el número 1 hasta el número 4 de los tubos, pues va a ser altamente sugestivo de que se trate de una hemorragia subaracnoidea verdadera. De resaltar, no hay un valor de corte que diga cuál es la cantidad de glóbulos rojos que nosotros debemos encontrar en un líquido cefalorraquídeo para categorizarlo como tal, como una hemorragia subaracnoidea. Se ha visto que cuando se encuentran más de 1000 glóbulos rojos en los tubos, pues es altamente sugestivo, altamente probable que se trate de una hemorragia subaracnoidea, pero no en ningún lado por la literatura vamos a encontrar un valor de corte definido como tal. Y lo otro que tenemos que nosotros buscar es la presencia de xantocromía, que como pueden, pues como ya saben, es la tonalidad amarilla que se puede encontrar en el líquido cefalorraquídeo. Esto es secundario a la descomposición de los glóbulos rojos que se vuelven bilirrubina. Y esto también se ha encontrado una muy buena relación con los resultados. Y en la xantocromía vamos a encontrar dos formas de nosotros llegar a una conclusión que digamos que han mostrado una correlación clínica bastante aceptable entre las dos. Una, pues es el análisis visual de los tubos. Nosotros al comparar, y pues es fácil llegando a una sensibilidad casi del 97% de poder diferenciar cuál es un líquido xantocrómico y cuál no. Y el otro método es la espectrofotometría, pero pues digamos que reporta una sensibilidad del 100%. La cosa que es que pues que en la mayoría de sitios nosotros no contamos con este método y pues es mucho más costoso y más difícil de utilizar que una simple análisis visual de unos tubos frente a un fondo blanco que nos pueden ayudar al diagnóstico. Esto pues es uno de los muchos flujogramas que uno puede encontrar, pero básicamente es que pues ver la presentación clínica y si estamos sospechando pues, la presencia de una hemorragia subaracnoidea, realizar una tomografía y pues si es positiva, pues iniciar el manejo y pues si es negativa, pues lo que básicamente nosotros vamos a hacer es realizar una punción lumbar, buscar la presencia o no de xantocromía o la presencia de glóbulos rojos y si no, pues ya tenemos que hacer buscar otro tipo de diagnósticos.
Y finalmente, bueno, aquí pues recordar que las principales complicaciones, o las complicaciones más frecuentes neurológicas y sistémicas de la hemorragia subaracnoidea, pues va a ser el resangrado, el vasoespasmo y la hidrocefalia. Entonces, pues siempre tenemos que tenerlo como objetivo en nuestros tratamientos de los pacientes. Y la otra pregunta que se nos hacía era que cuál era la evidencia del uso de la albúmina en la hemorragia subaracnoidea. La verdad, la literatura no es mucha, bastante, no es, digamos que no es muy, no ha sido capaz de mostrar resultados fuertes. Y digamos que aquí este es el artículo más importante que hay al respecto, donde conociendo pues que la albúmina tiene unos efectos neuroprotectores tanto en modelos animales como en humanos con otras diversas patologías intracraneales, este grupo lo que trató de ver era cuál era la seguridad y la tolerancia a la infusión de albúmina a distintas dosis en los pacientes que tenían un diagnóstico de hemorragia subaracnoidea y evaluar cómo era la progresión neurológica los primeros días y hasta los 90 días. ¿Y qué encontraron? Idealmente, este estudio fue realizado para hacer 4 grupos y cada uno de 20 pacientes. Pero finalmente, al final del reclutamiento, solo se pudo realizar 3 grupos con un total de 47 pacientes, a donde el primer grupo le dieron una infusión de albúmina de 0.6 gramos por kilo, al segundo, una de 1.2 y al tercer grupo una dosis de 1.8 gramos de albúmina por kilo. ¿Qué resaltan ellos? Que el grupo 2, que fue el que recibió la dosis de 1.5, tenían unos niveles séricos de albúmina más alto y por ende tenían o mantenían una presión arterial media mejor que los otros 2 grupos, tanto el que tenía menor como el que tenía mayor. También que encontraron que el grupo que recibió mayor dosis, el grupo 3, que era el que recibía mayor dosis de albúmina, presentaron complicaciones más fuertes y mortalidad respecto a los que recibieron menos dosis, incluyendo complicaciones como edema pulmonar y el fallecimiento de uno de los pacientes. Y en el momento de ver los desenlaces de estos grupos, como pueden ver aquí en la figura A, lo que vieron fue el Glasgow en el momento de la salida, en el B fue la escala de Rankin modificada y en el C el Bartel. Encontraron, por ejemplo, que aquí en el grupo 2 respecto al Glasgow tenían un mejor desenlace o un mejor puntaje de Glasgow en el momento de la salida, al igual que, por ejemplo, aquí el grupo 2 tuvo un mejor puntaje de la escala de Bartel respecto a los otros 2 grupos. Entonces, ¿qué concluyeron ellos? Que una dosis de 1.2 era seguro para estos pacientes y que ellos seguían diciendo que pues, la albúmina tiene un efecto potencial neuroprotector y que aunque el edema pulmonar que lo presentaron los pacientes más del grupo 3, que fue los que recibieron infusiones mucho más altas, fue una complicación que se presentó, pero pues se logró manejar fácilmente en un ambiente de una unidad de cuidados intensivos. Y que la evidencia mostraba que las dosis altas de albúmina también pueden ser neuroprotectoras después de una hemorragia subaracnoidea neurismática. Y para finalizar, aquí traje algo que es ya mucho más, nosotros ya conocemos, que encontré, es el trabajo de grado del doctor Andrés Gempeller, donde ellos querían evaluar el efecto de un protocolo de una infusión de albúmina y el efecto sobre la presentación de la isquemia cerebral tardía en los pacientes con una hemorragia subaracnoidea, y que contó pues con la participación del doctor Jorge Mejía, y esto lo publicaron en marzo del año pasado, y este fue el trabajo de grado de la subespecialidad del doctor Gempeller. Y pues fue realizado aquí en la Fundación Valle de Lili, donde entonces lo que ellos hicieron era evaluar pues cuál era el efecto de un protocolo que se estableció al administrarle una infusión de albúmina por 5 días consecutivos a los pacientes, en pacientes pues que tuvieron una hemorragia subaracnoidea confirmada por tomografía. Los resultados, ¿cuáles fueron? Que al final de los 189 pacientes que ellos lograron reclutar, la infusión de albúmina se asoció a una reducción en la ocurrencia de isquemia cerebral tardía con un HR del 0.52% y disminución de la hiponatremia como complicación. Y no se asoció a una mayor mortalidad ni hospitalaria a largo plazo y tampoco hubo una mayor ocurrencia de desenlaces favorables, como les decía, el edema pulmonar, el resangrado, la hidrocefalia o la hipernatremia. Y finalmente su conclusión fue que este beneficio que se observó en esta intervención sustenta la conducción de un estudio mucho más grande aleatorizado para evaluar si verdaderamente la infusión de albúmina pues, tiene unos desenlaces favorables
en los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Y eso era los que les traía